Muy buenos días, espero que esté muy bien, que el Señor te bendiga. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, porque sos nuestro papá. Podemos acudir a ti, Dios mío, en todo tiempo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra iglesia, en nuestro país, en nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra que vamos a escuchar. Pedimos, Dios mío, que tú traigas entendimiento, la revelación de tu palabra, que pueda marcar nuestra vida hoy y proyectarnos, Señor, al propósito que vos tenés con cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Dice el título allí, en el camino a Emaús. Y así mismo quiero titular este mensaje, Camino a Emaús. Y vamos a leer algunos versículos para que podamos entender la historia y cómo podemos aplicar hoy. Versículo 13 dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sigo leyendo. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Después vamos a seguir leyendo siguientes versículos. Bien, como dije al principio, quiero titular este mensaje Camino a Emaús. Dice que dos de estos discípulos, uno ya menciona el nombre allí, iban caminando a esta aldea que se llamaba Emaús. Entonces empecé a investigar qué significa Emaús. Y Emaús significa aguas termales, aguas calientes. Y entiendo por la historia que es un lugar en donde uno se va a refugiarse, a buscar un escape, para pasar el momento. Y también calculé cuántos kilómetros de Jerusalén. 60 estadios, dice. En la versión actualizada ya dice 11 a 12 kilómetros. Imagínense, empiezan a caminar. Es un lugar de huida emocional. Es un lugar en donde uno va
porque estaban decepcionados. Dice la palabra ahí que estaban tristes. Amén. Estaban tristes, dice la palabra de Dios. En el otro evangelio de San Marcos dice, iban al campo. ¿Cómo lo podríamos aplicar? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría, verdad, ir al campo? Y es muy lindo, pero a veces uno quiere hacer esos escapes, dejar todo, tirar todo por la borda, diríamos. Estamos en el mes de diciembre, 14, y a lo mejor si miramos atrás y estamos aquí, qué cosas se han cumplido, qué cosas no se han cumplido, y querríamos tirar todo, y vamos, queremos ir. Era una situación muy parecida, estos dos discípulos que empezaron a ir en aquel lugar. Y lo más llamativo, ellos no tenían que ir en ese lugar. Jesús ya le había dicho dónde tenían que ir. Jesús ya le había dicho que él iba a ser sentenciado a muerte y que iba a resucitar. Y ya les había dicho que tenían que ir en otro lugar. Después vamos a leer esa parte. Pero ellos estaban tan tristes, tan decepcionados, tan golpeados por la situación. Y sí que tenían motivo para estar golpeados. Porque ahí dice, Jesús se le acercó a ellos. Lo que más me llama la atención es que Jesús mismo viene y camina con ellos. Imagínense. Jesús, ¿verdad? Que le dijo, ustedes, yo voy a resucitar y se van a ir a Galilea. Allí vamos a encontrar. Ellos se estaban yendo a Emmaús, ahí en Jerusalén. Jesús me llama la atención que no viene junto a su mamá, que la religión, ¿verdad? Habla tanto. No viene junto a otros discípulos, pero va acompañándole a estos dos yendo en un lugar equivocado. Y empieza a caminar con ellos y les habla también. Entonces eso me llama la atención y tampoco le reconocen. Sus ojos dice que estaban cegados, estaban muy dolidos, porque dice una parte de la palabra de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Era el hombre ideal, el libertador que ellos estaban esperando desde su punto de vista. Un hombre que hacía milagros, sanaba enfermos, levantaba muertos, multiplicaba pan. ¿A quién no le gustaría tener a esa persona en tu grupo, en tu célula, en tu iglesia? Tremendo. La esperanza estaba en ese hombre. Era el Mesías ideal para ellos. Ellos pensaban que iba a venir un Mesías, un libertador de la opresión de Roma. Y dice una parte de la palabra de Dios que le iban a hacer rey. Este va a ser nuestro líder, este es nuestro rey y vamos a hacer. Pero ese no era el propósito de Dios. Entonces no le reconocieron. Estaban decepcionados, abrumados por la situación porque estaban desesperanzados. Tenían motivos, le vieron a Jesús crucificados. Nosotros leemos a veces 1 o 2 versículos y pasamos muy rápido. Las hojas, terminó la historia, pero habría que ubicarnos en el lugar de ellos. Ver a un hombre poderoso en palabra, dicen de Jesús, y de repente mirarle, estar crucificado. Inclusive algunos le decían, bájate de la cruz, y muerte. Murió. Entonces estaban muy tristes, muy decepcionados. Para entender a estas dos personas, uno tuvo que haber pasado también en estas circunstancias de la vida. Fue tanta la decepción que no podían reconocerle a Jesús. Esos momentos en la vida que uno pasa, de repente
no tenemos claridad, no vemos bien. Yo pasé en un momento dado de mi vida, uno de mis seres queridos, de mis familiares, falleció, ¿verdad? Oramos por ella, le pedimos a Dios, creíamos, queríamos, pero el propósito de Dios era otra cosa. Y fue tan fuerte el golpe para mí que no me quería ir más a la iglesia. Me iba, pero me sentaba, no quería escuchar nada. Y entonces empezaron a cantar ahí en el altar esa música que conocemos: Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y empecé a mirar las letras así, y ahí Dios empezó a hablarme: tu hermana no está muerta, ella está viva. Y ahí empezó a cambiar otra vez mi vida, porque el Señor vino a mi encuentro. De la misma manera el Señor viene al encuentro de estas dos personas y empieza a conversar con ellos. Pero qué valioso eran estas personas para el Señor. Imagínate, viene y camina con ellos y va a cenar con ellos y les va a abrir el entendimiento y le va a decir, le va a mostrar, se le va a revelar que Él estaba resucitado. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por lo que Él estaba haciendo? A lo mejor pasaste esos momentos en este año y en vez de ir hacia donde el Señor te dijo, estábamos caminando a Emaús, ese lugar en donde pensamos que podría solucionar todos mis problemas, en donde podría olvidar todo. Yo he escuchado personas que han dicho, vamos a dejar todo, y nos fuimos y volvíamos peor, volvíamos más cargados. Nos íbamos y comprábamos cosas para relajarnos y nos encontrábamos peores. Entonces, en ese camino hay una solución. Ellos se encontraron con la persona correcta. Ni siquiera ellos, Jesús vino al encuentro de ellos y ellos tuvieron un encuentro personal con el Señor. Querían un libertador, pero Dios tenía otro propósito. Alguien quien iba a libertarlos de cosas más terribles que Roma, el pecado. Un libertador espiritual, un salvador, alguien que le iba a dar vida eterna. Tengo otro pasaje parecido, Génesis 28, 16, por favor. Génesis 28, 16 dice, cuando Jacob estaba yendo, ¿verdad? Estaba escapando de su hermano Esaú, se encuentra en un lugar y empieza a tener un sueño. Y Dios le habla en ese sueño y se despierta él del sueño. Es lindo soñar, es maravilloso visionar, pero un día tenemos que despertar y tocar y entender que esto es la vida real y que hay que avanzar. Dice ahí, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Amén. Jehová, Dios de los cielos, decite a vos mismo, está también en este lugar. ¿Cuántos sabemos? Yo creo. Amén. Está en este lugar. Vos ves todo lo que se está haciendo acá. Dice el pastor, la pastora, tiene que ser Dios. Dios está con nosotros. Dios está haciendo su obra. Vamos a mirar algunas cosas. Tengo algunas cosas que quiero que aprendamos hoy del camino a Emaús. Vamos a volver a Lucas 24 y voy a seguir leyendo algunos versículos. 17. Y yo voy a leer acá. Dice, ¿qué pláticas son? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofa, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han
acontecido. Realmente lo que no sabían, lo que había acontecido, eran esas dos personas. Por eso es importante, y yo le puse a mi punto número 1, volver a las Escrituras. Tenemos que volver a las sendas antiguas, dice Jeremías. Tenemos que volver en este tiempo a la palabra de Dios. Tenemos que traerte, te animo a que te consigas una Biblia en formato impreso. La que tenemos en formato digital es una bendición, pero uno olvida muy rápido lo que ve. Si vos tenés acá en tu mano, empezás a leer, tiene otra bendición, otro sentido de aprendizaje. Esperábamos, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Inclusive ellos pensaban todavía incorrectamente, pensaban que al tercer día resucitaba y ahí el libertador, como ellos pensaban, se iba a manifestar y les iba a solucionar todos sus problemas. Y a veces también nosotros podríamos pensar de esa manera. Vengo a Cristo y la bendición más grande, el milagro más grande que nadie te puede dar es la salvación. Amén. Es tu salvación, es el perdón de los pecados. Como el pastor estaba predicando, esa mancha que no se puede borrar, el Señor sí puede hacer esa transformación en tu vida y en mi vida. Se dice, ¿verdad?, en el término popular, la esperanza es lo último que se pierde en la vida. Pero acá yo tengo que enfocarme bien. ¿Qué es lo que tengo que esperar? Tengo que esperar lo que está escrito en la palabra de Dios. Tengo que esperar algunos, no acá, en otra iglesia, en otro lugar donde yo estaba. Vienen a la iglesia, vienen a tu célula y lo único que desea es que se les solucione todos sus problemas. A todos nos gustaría eso. Y ahí yo no digo que Dios no te va a solucionar, que Dios no quiere eso, pero por lo general Dios trata primero con tu persona, tu salvación, tu afirmación en su camino, en conocerle a Él. Amén. Y reciben algunos milagros y después ya no vienen. Dice la palabra de Dios que Jesús hablaba de sí mismo y se da la vuelta y muchos retrocedían. Decía Jesús, ¿esto os ofende? Porque a veces la palabra de Dios te ofende, te habla directo, te descubre, no hay menor de edad, te desnuda así delante de Dios y te muestra todo lo que hay en tu corazón. Entonces algunos se ofenden, se molestan, como estos discípulos. Acá no hay nadie, nosotros somos todos santos. Amén. Y uno se ofende y la palabra de Dios es así. Entonces tenemos que estar y ser agradecidos porque se nos habla, se te dice, Dios te dice. Primero trata con tu persona, con tu salvación, con tu conversión. Eso es lo más importante. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. No es el lunes, no fue ayer, no va a ser la siguiente semana. A veces llegamos a estas alturas y decimos, el año que viene. Me decía no sé si llamarle discípulo, esta es la última vez que voy a tomar. No, es cierto, no es cierto. Hoy, ahora, tengo que venir al Señor, pedirle perdón y si no puedo, si me estoy yendo a un camino equivocado, como estos dos discípulos que iban 11 kilómetros. 11 kilómetros para nosotros es simple, pero en aquella época ellos iban a pie. Inclusive después, cuando se encontró con el Señor, en el mismo momento,
regresaron. Imagínate caminar 11, 12 kilómetros y después duplicar eso. Tu pie, ¿verdad? Todo con callo, cansado. Y ahí te das cuenta. Pero gloria a Dios, aquel, ¿verdad? Que se va en un sentido incorrecto y después se da cuenta y vuelve. Dios es bueno, pero no buenísimo, decía alguien, porque también es fuego consumidor. Dios es bueno, te ama, dio a su Hijo por vos, quiere que hoy tengas un encuentro con Él. Amén. Voy a nombrar otra persona. Primera de Reyes 19:9. Primera de Reyes, vamos a mirar la vida de Elías. Primera de Reyes, segunda, 19:9. Dice así, vamos a mirar algunos versículos para mirar la vida de Elías y aprender de esta situación. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y respondió de sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Después de una situación, estaba ahí haciendo algo con los profetas de Baales. Viene una amenaza, escucha, y se va y corre. Era el profeta de Dios. Ya Juan Manuel nos enseñó tremendamente un mensaje de Elías. ¿Y hoy dónde estaba metido? En una cueva. Esta circunstancia se puede entender perfectamente. Aquellas como yo en una situación hemos pasado por una circunstancia de la vida y después de una experiencia gloriosa con Dios nos metemos en una cueva. Y lo más sorprendente para mí otra vez, estos dos que se iban en una aldea llamada Emaús, el Señor vino y caminaba con ellos. No entra a veces eso en nuestra teología, ¿verdad? Porque pensamos que uno que se va incorrectamente, Dios ya se olvidó de ellos. La palabra dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Por eso es mejor que te rindas hoy ante el Señor. Amén. Y se metió en una cueva. Decirle al que está a tu lado o decirte a vos mismo: Dios no entró en la cueva, pero vino ahí porque Dios es bueno. Dios es tu papá, Dios es mi papá. Y dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías empieza a responderle lo que Dios no le dice. Sí, cierto, tenés razón, solo yo he quedado. 7,000 dice que no habían doblado. Y viene Dios a su encuentro, viene con terremotos, viene con viento, viene con fuego. Pero Jehová no estaba en eso, dice la palabra de Dios. Y le dijo, versículo 11, creo que esto es el mensaje para mí y para vos: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Hasta allí, sal fuera. A lo mejor en este año nos fuimos hacia Emaús, no era el lugar correcto. Quiero decirte que el Señor no te ha olvidado. Si estábamos metidos, si te metiste en un rincón, en un refugio, en un escape, en una cueva, ahí está el Señor y te dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Qué tremendo. Ese es el lugar en donde yo voy a tener una visión correcta, algo que se me va a aclarar, alguna situación. A veces le reclamamos a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si recién estaba peleando con los profetas de Baal
y ahora estoy metido en esta situación. Últimamente han aparecido, yo le llamo teologías emergentes. No todas las experiencias, no de todas las experiencias yo puedo sacar una doctrina. Por eso te insto otra vez hoy a que este punto número 1 yo titulé volvamos a las Escrituras, volvamos a la palabra de Dios. A veces la experiencia de Juan, la experiencia acá de mi esposa o mi experiencia puede ser diferente. Dios, en tus manos están mis tiempos, dice la palabra de Dios. Hay principios locales, hay principios generales, hay fundamento en la palabra de Dios. Dice, quiero que anotes esto, sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Después dice, y tras el 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¡Wow! Busquemos nuevamente esa voz interior en donde la palabra de Dios te habla. Me gustaría tener esta experiencia que tuvo el profeta Elías. Terremoto, fuego, pero no estaba en eso, dice la palabra de Dios. Pero aquel silbo apacible, aquella voz interna, cuando Dios te habla, eso es tremendamente poderoso. Y hoy nosotros podemos tener ese silbo apacible por medio de la palabra de Dios. Podemos tener ese encuentro personal con el Señor por medio de la palabra de Dios. No busques esa experiencia, no busques lo sensacional. Ahí en el secreto, ahí en la presencia de Dios, ponte, dice la palabra de Dios, en el monte delante de Jehová. Ese lugar va a venir una voz del Espíritu Santo, ese silbo apacible y delicado, y en donde vas a tener respuesta, donde vas a escuchar la voz de Dios y que te va a ayudar a terminar estos 15 días que faltan 16 y proyectarnos en el año de la promesa, como decía allí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Voy a mirar mi tiempo. Todavía tengo unos minutitos. O a veces podríamos decirle, ¿dónde estás, Dios, en esta circunstancia? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí estoy a la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, su voz, la voz de Dios, la voz de lo que dice en la palabra de Dios. Nos encanta escuchar aquellas voces que nos dicen cosas que queremos escuchar. Y hoy en día hay muchos mensajes por las redes sociales. No sé si decir no escuchar porque no sucede. Entonces tenemos que discriminar esas personas. Ahí ni siquiera no sé, son críticos, empiezan a hablar de otros y nosotros no somos jueces. Tendríamos que averiguar si ellos están congregándose uno, pero sí le están juzgando a este, juzgan a aquello y hay mensajes bonitos que no son de edificación. Son bonitos porque te dice, vas a prosperar. ¡Wow! Todos queremos prosperar. Dios va a hacer un milagro hoy, pero solamente vos y yo sabemos perfectamente en qué lugar estamos, qué es lo que nos falta. Si me estoy yendo a un camino incorrecto, vuelvo. Si estoy metido en una cueva, salgo y escucho la palabra. ¿Dónde estás? Decirle a Dios. Y Dios te dice, aquí estoy y te estoy llamando, te estoy llamando. Amén. Y ahí está la invitación. Abre la puerta y nosotros le agregamos de su corazón. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la invitación. Amén. Punto número 2 y último punto. Lucas capítulo 24, 25. Voy a otro punto más. Lucas capítulo 24,
a 20 y 25. En adelante voy a leer. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Sigo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Punto número 1, dije volver a las escrituras. Punto número 2, debemos creer la palabra de Dios. ¿Qué les reprochó el Señor? Insensatos de corazón, tardos de corazón para creer. ¿Cuántos quieren un profeta así que te diga directo lo que te tiene que decir? Insensatos de corazón significa pensar incorrectamente. El Señor estaba alineando su forma de pensar. Yo sé que las mujeres son más emocionales, los varones también, pero las emociones están en el alma. Lo que yo tengo que tratar es lo que dice la palabra, anclarme en el espíritu. Y eso no es complicado. Anclarme en lo que dice la palabra de Dios. Para creer tengo que conocer, tengo que leer. Y así de simple, creer y punto. ¿Por qué a veces dudamos? ¿Por qué cuestionamos? Porque hay cosas que han entrado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y eso tenemos que solucionar delante de la presencia del Señor. Así como aquel papá que le dijo que su hijo estaba ahí con situación. Al que cree todo le es posible, le dijo el Señor. Y el papá, tan sincero, ayuda mi incredulidad. Tenemos que acudir al Señor. Él está para ayudarnos. Amén. Él está para ayudarte. Debemos creer, corregir eso con la comprensión y la confianza de la palabra. Ardía nuestro corazón. Me encanta esa parte, dice versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que hablaba en el camino y cuando nos abría las promesas? No, las escrituras. Así como dijo Raúl, toda lengua va a confesar. Un día, cuando el mundo todo sea juzgado, todos van a confesar a Jesús. Nosotros, gracias a su misericordia, gracias a la salvación que Él nos dio, hoy podemos confesar libremente. Pero aquellos que no quieren un día, todos van a doblar rodilla y van a confesar, aunque ya muchos ya no van a ser salvos, pero hoy nosotros tenemos el privilegio de doblar rodilla ante el Rey de Reyes y confesar. Amén. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y ahí está la promesa en Romanos, entonces ardía en mi corazón. Yo quiero que siga ardiendo. Eso tiene que ser tu anhelo, que siga ardiendo en tu corazón la palabra de Dios. Era necesario, decía una parte Jesús, que el Cristo padeciera por nosotros. Ya les había dicho, ya les había aclarado a estos dos discípulos, pero ellos no entendían. ¿En dónde se estaban yendo? Hacia Emaús. Quiero enfatizar un poquitito más. Primero tenemos que consultar a Dios lo que tenemos que hacer, porque después vienen las consecuencias y cuesta salir de eso. Entonces, consultar a Dios por medio de su palabra, orar en la presencia de Dios es lo más maravilloso que tenemos que hacer. Segunda de Reyes 6:5. Pero antes voy a leer, perdón. En 31, Lucas 24:31, el versículo anterior. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Wow.
había revelación, había comprensión. Eso es lo que necesitamos hoy en día. No es un desconocimiento de la palabra de Dios, pero hay circunstancias en la vida en donde yo necesito comprender, necesito entender. Y en esta parte Jesús mismo dice que Él les abrió el entendimiento, dice en este capítulo, porque le estaba hablando de la palabra de Dios. Decía, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba por las Escrituras. En el 44 también te leo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y te hago un desafío. ¿Qué dice de Jesús en Moisés? El Pentateuco, los 5 libros. ¿Conoces? Entonces, una tarea, anda en tu casa y busca, porque yo hice lo mismo. En los profetas, ¿qué dice? ¿Conoces? Escuchamos, pero vos tenés que conocer. Y en los salmos, una tarea entonces. A mí me llevó a hacer esa tarea. ¿Qué dice en Moisés? Génesis, ¿verdad? Ahí donde le dijo que le iba a herir en el calcañar, le iba a hacer esto, habla de Jesús. En los salmos y en los profetas, y Isaías 53 habla, pero dice todos los profetas, hay varias partes. Y en los salmos, entonces es una tarea para vos. A mí me llamó la atención y yo dije, yo tengo que conocer porque eso fue lo que les abrió el entendimiento. Leer de una forma completa, cuesta, te lleva tiempo. Y acá quiero darte un consejo. Dice mi consejo, lee y lee la palabra de Dios. Porque viene algo en contra para que no podamos leer la palabra de Dios. Eso se llama distracción. Y hoy las distracciones podríamos llamarles que no son pecados, pero estamos ocupando muchísimo tiempo en esas distracciones. Por eso no te recomiendo que sea esto para estudiar o para leer. Podés ver, podés consultar, pero para hacer tu devocional, si tenés la disciplina, el hábito correcto, sí, pero si te cuesta, no estoy hablando de pecado o no pecado, mejor que evite y te busque un formato impreso. Porque, ¿verdad qué pasa? Vas a empezar a leer algo y terminás en cualquier otro lugar que no edifica. Entonces les abrió el entendimiento porque leyeron, les habló de la palabra de Dios. Segunda de Reyes 6, 15, 17. Esta debería de ser nuestra oración. Tengo unos 5 minutos más. Segunda de Reyes 6, Segunda de Reyes 6:15, dice así, y habla de Eliseo con su criado. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, y aquí un ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué tremendo. Esa tiene que ser mi oración. Abrí mis ojos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ángeles acampan alrededor tuyo. Nos olvidamos de eso. Nos abruma a veces la situación y la circunstancia. Pero la Biblia dice que había un ejército, era literal. Pero el otro, Eliseo dice, más son los que están con nosotros. Más son los que están contigo. Ángeles acampan alrededor nuestro, dice Salmos 34, 7, para que anotes y para que vayas a leer en tu casa. Nuestra fuente tiene que ser la palabra de Dios.
A mí me encanta, yo no tengo, sinceramente me estoy hablando a mí, no quiero enorgullecerme ni nada. Me gusta leer la Biblia, me gusta porque no hay contradicción, es tremendo. Es lo que te dice acá, te dice otra vez acá y no hay contradicción. Hay un solo tema importante. Yo estaba pensando, ¿cuál es el tema central de la Biblia? Antes pensaba que era la redención del hombre y después me di cuenta que es Jesús el que estaba. Colosenses 1:20. Ya voy a cerrar algunos minutitos más. Colosenses 1:20. Lo importante que es Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es el centro, la persona más importante de todo el universo entero. Es Jesús, no sos vos, es Jesús. Nos reconcilió con el cielo, la tierra. Eso solamente entre paréntesis y dejamos allí. Entonces, tu fuente tiene que ser la palabra de Dios. Y si no tenés ánimo, pedile al Señor para que puedas volver a recuperar. Todas estas personas tuvieron un encuentro con el Señor. Estos dos discípulos que fueron a Emaús, Elías tuvo un encuentro con Dios. La mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor. Pero algo importante, ellos decidieron obedecer al Señor. A veces podemos tener un encuentro poderoso por medio de la palabra, por medio de la alabanza que fue tan tremendo hoy. Soy libre, decía, el cielo gobierna. Dios nos está hablando, siempre nos está hablando. Y tengo que abrir mi oído espiritual para agarrar eso y tener acá. Señor, vos me dijiste, el cielo gobierna. Y dice eso en Daniel, que los cielos gobiernan. No son nuestros gobernantes. Ellos están siendo usados por Dios. No son las circunstancias. La palabra es Dios el que tiene la palabra sobre tu vida. Amén. Dale un aplauso y decir, yo creo. Dios es bueno. Fue a la cueva junto a Elías. Fue junto a la mujer. Pero ellos decidieron. Tal vez estás yendo a Emaús, un camino bueno, agradable, pero no es el lugar. Busca la guía de Dios en su palabra. Voy terminando. Le voy a pedir al que ejecuta el teclado tan maravillosamente. Le dije, voy a usar la unción que está sobre tus manos, esa melodía, y voy a predicar, le dije. Un aplauso al Señor por el hermano, por el grupo de alabanza, por todos los que sirven. Gracias a Dios por esta bendición. Jacob soñó y no sabía que estaba Dios. Estaba en un lugar, dice, ángeles subían y bajaban. Dios vino y le habló allí. Había promesas, pero él no sabía. Quiero decirte, y quiero que vos también digas, Dios está en este lugar. Está en este lugar. Dios está obrando. Y tenemos proyección para hacia el año 2026, 2025 está terminando, pero debemos tomar una decisión. El camino a Emaús me enseña de la decepción, de la tristeza a la revelación. Todo lo que pasamos dice que son buenas por experiencia para el Señor. Todas las cosas me ayudan a bien. A los que aman, dice. Si la que está a tu lado, amale a Dios. No es cualquier cosa que haga, ya me va a ayudar a bien. ¿Qué dice la Biblia? Es tan importante. ¿Qué dice la Biblia? Salmos 34:1. Vamos a orar en breve. Quiero leerte más una palabra. Salmos 34:1. Bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Alguien decía en una conversación, pero no encuentro, pero no estoy logrando, pero estoy pudiendo. Y paró esa conversación y dijo, te
estás quejando demasiado. Empezá a agradecer en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Empezá a agradecer. Mirá lo que dice. Dios me está predicando a mí mismo. En todo tiempo bendecile a Dios. Su alabanza. Se le adora a Dios por lo que Él es. Se le alaba por lo que Él hace. Amén. De continuo. Último versículo y oramos. Quiero que te pongas de pie. Salmo 55. Ponete de pie, vamos a orar en este momento. Vamos a ponernos delante de Jehová y vamos a buscar esa palabra, ese silbo apacible que viene a tu corazón y que te da a traer paz. Salmo 55, 6. Decía David: y dije, ¿quién me diese alas como palomas? Volaría yo y descansaría. 7. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. A veces queremos hacer eso. Queremos. Pero mira lo que dice en el 16, 55, 16. Y con esto quiero orar contigo. En cuanto a mí, decí vos ahí con el Señor, mí, yo. Nos gusta, nos encanta, ¿verdad? Por eso lo trajimos desde niño. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía, puedes agregarle a la noche, a la madrugada, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Dios no cambia. Malaquías 3 dice: yo Jehová no cambio. La sociedad cambia, los mensajes cambian, la teología de aquellos que no le tienen a Dios cambian. Nuestro Dios no cambia. Jesucristo dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y con esta promesa quiero orar contigo. Vamos a orar. Padre, gracias te amo por esta mañana. Gracias Dios porque vos venís a nuestro encuentro. Tal vez, Padre Santo, estábamos yendo a un camino incorrecto, pero lo maravilloso es que vos estás siempre con nosotros. Venimos, Padre Santo, delante de ti. Queremos orar, queremos clamar por esa situación particular. Tal vez, Señor, nos está abrumando este año 2025. Tal vez todo el año pasamos bajo una opresión, pero hoy por tu palabra, Dios, yo puedo ver que estás con nosotros. Envía, Señor, esa ayuda, esa palabra que nos pueda llevar hacia adelante. Y hoy te confesamos una vez más: Jesucristo es el Señor. Yo te confieso, Jesús, que vos sos mi Señor. Venimos delante de ti, Señor, y te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Abre, Señor, mis ojos, mi entendimiento. Quiero ver. Tu palabra dice, Señor, ángeles acampan alrededor nuestro. Por eso te doy gracias, Padre, porque eres fiel. Mi alabanza para ti, Señor, estará de continuo en mí. Te alabo, Padre, por todas las circunstancias, por aquellas cosas que me está costando. Te alabo, te glorifico, te doy alabanza porque creo que estoy en tus manos. Bendigo, Señor, a cada hijo tuyo que está en este lugar. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.